Si te digo la palabra diabetes, probablemente te puedas llegar a imaginar demasiadas cosas, como sería un excesivo consumo de azúcar, como serían las palabras glucosa e insulina, e incluso podemos tener una mala idea de que todas las personas que viven con diabetes deben tener un aumento en su masa corporal, cuando, bueno, existen diferentes tipos de diabetes, desde la tipo 1, la tipo 2, estacional, por otras causas. Hay muchas cosas que decir de la diabetes, así que soy el Dr. Polo. Vamos a hablar un poco sobre ella. Lo primero que hay que decir es que todo en exceso es malo. Tomar demasiada agua nos puede hacer daño, tomar demasiado refresco también, y es inimaginable la cantidad de manzanas que necesitas relacionadas al uranio que contienen las manzanas para poder intoxicarte. Pero ese es el tema, todo en exceso es malo. Es por eso que el decir que la comida es uno de los factores predisponentes a que puedas llegar a tener una enfermedad como diabetes no es de todo cierto, ya que hay que decir la verdad. Nuestro cuerpo necesita ¿qué? Nutrientes, necesita carbohidratos, grasas, aminoácidos, proteínas, todo lo relacionado para tanto reconstruirse como también para poder dar energía al propio cuerpo. Cuando hablamos de diabetes en muy amplio espectro, estamos diciendo que tienes una molécula de glucosa, la cual debe entrar a cualquier parte de tu cuerpo, y para eso están los receptores GLUT, los cuales te van a permitir llegar a músculo, llegar a cerebro y además partes importantes de tu cuerpo. Pero aquí también entra una pequeña molécula conocida como insulina. Vamos a imaginarnos que la insulina literalmente es una llave, la cual permite que abrirle la puerta a la glucosa para que entre a tu organismo. El problema está en que si ya no tenemos insulina, bueno, eso nos lleva a algo conocido como diabetes. Y esa es solo una de las muchas funciones que tiene la insulina. Porque mira, imaginemos que tú ya consumiste glucosa y tu cuerpo dice, ya no quiero más glucosa, ya estoy lleno, ya mi organismo cumplió con todo lo que tiene que tener de glucosa, ¿qué voy a hacer con lo que me sobra? Es ahí donde la insulina empieza a formar el proceso del glucógeno, que son pequeñas cadenas de glucosa que se van a empezar a almacenar. Y tú dirás, ok, ¿qué hace el glucógeno? El glucógeno lo que permite es que en el momento en el cual tú no tengas energía porque no has consumido glucosa, tu cuerpo pueda empezar a crearla, y de esta manera tienes una reserva energética. Aquí es la parte donde entran los excesos. Tu cuerpo ya tiene suficiente glucosa y también tiene las reservas de glucógeno lleno. Es ahí donde si tú sigues metiendo glucosa a tu cuerpo, este tarde que temprano se va a convertir en ¿qué? En tejido adiposo, o sea, grasita. Tu páncreas tiene unas células conocidas como células beta, las cuales lamentablemente pueden llegar a afectarse por diferentes motivos o puedes haber nacido con algún problema en ellas. Es aquí donde estas células beta se van a encargar de secretar su insulina, y si no tienen suficientes células beta o no están en un correcto funcionamiento, es donde, bueno, ya no tenemos insulina, ahora hacia dónde va a viajar la glucosa, o quién le va a decir al glucógeno qué hacer, o cómo vamos a correlacionar el tejido adiposo. Pero bueno, vámonos por partes. Primero, diabetes tipo 1, también conocida como diabetes infantil. Esta enfermedad se relaciona a que las células de tu páncreas no existen, están completamente destruidas, de tal manera que desde el inicio tú no vas a producir ningún tipo de insulina, y por eso es muy relevante el conocer cuánto tienes de glucosa, porque lamentablemente estas personas que viven con diabetes tipo 1 van a necesitar insulina desde el inicio. Eso quiere decir que sí, va a haber un piquetito de vez en cuando para poder mantener correctamente los niveles de glucosa. Y ahora hablamos de la diabetes tipo 2, que es mucho más común cuando hablamos de personas que viven con diabetes. Esta se relaciona entre un 90 y 95% de todos los pacientes diagnosticados. Y mira, en la diabetes tipo 1 dijimos que las células no existen, así que no hay secreción de insulina. Pero en la diabetes tipo 2 hay un exceso de secreción de insulina. Aquí es donde hablamos del tema de la resistencia a la insulina. Si lo decimos en grandes aspectos, esto quiere decir que tu cuerpo ya no permite que la insulina permita el paso de la glucosa hacia donde tiene que ir. De esta manera, tu páncreas empieza a decir, ¿por qué no estás aceptando mi insulina? Así que va a empezar a generar más. Y tarde que temprano, esas células beta del páncreas van a acabarse, van a desgastarse. Así que primero tienes un aumento excesivo en la insulina para intentar meter la glucosa a la cual tu cuerpo no puede absorberla, y después terminas acabándote esas células del páncreas. La parte buena de la resistencia a la insulina es que nosotros podemos revertirla. Esto es con un correcto plan de alimentación, además de correcto autocuidado, lo cual va a permitir que en este caso, teniendo un buen plan de alimentación, tu cuerpo pueda empezar a utilizar esa insulina y no se tengan que desgastar las células del páncreas, evitando de esa manera la diabetes. Una vez que la persona es diagnosticada con diabetes, es importante siempre revisar sus niveles de glucosa, y para eso utilizamos un glucómetro, en este caso de la marca Accu-Check. Para que nosotros podamos hacer un diagnóstico de diabetes, necesitamos primero tener una muestra de glucosa en ayuna, la cual sea mayor a 126 miligramos sobre decilitro.
Una persona a la cual no tiene la enfermedad debería tener una glucosa de entre 70 y 100 miligramos por decilitro, y si nos encontramos entre esos 100 y 125, bueno, eso nos cataloga como prediabéticos o estando en la fase de resistencia a la insulina. Es aquí donde el médico debe revisar también algo relevante, conocido como la hemoglobina glicosilada, lo cual es extremadamente chismosa y tarda hasta 3 meses en salir del cuerpo. Así que sí, si tu paciente que vive con diabetes tiene una glucosa de 124, estaría excelente. Pero si tu hemoglobina glicosilada dice que es de 9, bueno, no estamos haciendo correctamente las cosas. La primera toma del día se realiza en ayuno, pero bueno, como cualquier ser humano necesitamos comer y para eso vamos a volver a utilizar nuestro pequeño glucómetro. Es muy importante que nuestra glucosa no salga arriba de 200 miligramos sobre decilitro a las 2 horas de haber comido, porque también puede ser un indicio a un diagnóstico de diabetes, o personas que viven con diabetes necesitan tener un control de su insulina o sus medicamentos si estos picos se siguen encontrando en el día a día. Así que sí, también es importante revisarlo en ese momento. Al final del día, llegas a tu casa, estás cansado del estrés laboral, hiciste ejercicio y comiste algo rico. Así que nuestro glucómetro también nos va a ser de muchísima ayuda para revisar cómo estamos en cuestiones de glucosa en ese momento preciso del día. Y mira, aquí volvemos a repetir el tema de los 200 miligramos sobre decilitro, que no hay que superarlos, pero eso es hiperglucemia. ¿Qué tal si hablamos de algo conocido como la hipoglucemia? La hipoglucemia literalmente quiere decir que estamos bajos de glucosa. Esto se cataloga en personas que no tienen ninguna enfermedad abajo de los 70 miligramos sobre decilitro. Pero hay que recordar que las personas que viven con diabetes pueden incluso bajar a 50 miligramos sobre decilitro, cuestiones las cuales van a afectar demasiado el estado de alerta de la persona, puede tener confusión, mareos, vómitos, dolores de cabeza, y es muy importante siempre tener el glucómetro a la mano para revisar que nuestros pacientes que viven con diabetes no estén pasando por una hipoglucemia. Durante todo tu día, tú tienes que encontrarte en esta gráfica, entre 70 y 180 miligramos sobre decilitro. Pero volvemos a repetirlo, el tratamiento es muy individualizado, así que depende mucho del entorno del paciente, las condiciones en las que se encuentra, la alimentación, el ejercicio y sobre todo también el contacto que tenga con su médico. De esta manera sí, va a haber pacientes que están muy apegados a sus metas, pero también va a haber pacientes los cuales la intención es que estén lo más cercano a las metas. Pero para esto claramente debes hablar con el doctor que te está tratando la diabetes. La hipoglucemia se puede dar por tener periodos de ayuno demasiado largos, al igual que un ejercicio extremo y también por la cuestión de medicamentos. Así que vale mucho la pena que al lado de tu cama tengas un pequeño glucómetro para el momento en el cual tú sientas que algo puede suceder, estés preparado, revisemos tu glucosa y podamos corregirlo en el momento. Espero que este pequeño video te ayudara un poquito con ese tema de los valores de la glucosa, más que todo porque el tener una correcta bitácora nos va a ayudar muchísimo a tener un mejor control de la enfermedad. Al igual que compartir esos datos frecuentemente con tu médico, va a permitirle hacer cambios muy importantes en el autocuidado y en el plan de alimentación, y de esta manera poder sobrellevar la enfermedad de la mejor manera. Por eso es importante tener un buen glucómetro a la mano, para esos momentos en los cuales necesitamos saber nuestros niveles de glucosa, para poder llevar nuestra bitácora y finalmente poder tener un buen tratamiento de la enfermedad. Así que bueno, eso fue todo por el video del día de hoy, espero que aprendieras algo nuevo. Por aquí te van a estar apareciendo las redes sociales por si tienes alguna pregunta, y créeme, si tienes alguna pregunta sobre diabetes, pregúntala a tu médico y siempre monitorea esa glucosa.